Continúan las historias de André Luis sobre colaboraciones en equipos de auxilio en nuestro hogar. Psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de André Luis, vamos a ver de qué trata el libro En el Mundo Mayor, parte 3. Otro caso de ayuda. Calderaro lleva a André a otro hospital donde estaba ya en sus últimos días Cándida, una mujer muy buena, con mucho merecimiento, que llevaba un proceso de ya de más de 10 meses internada ahí. Estaba cansada, estaba sobre todo agobiada por no saber cuál sería el futuro de su hija Julieta, una mujer joven a quien pues se le había cargado la responsabilidad todo ese tiempo de cuidarla, de pagar los gastos del hospital que fueron cuantiosos y que cuyo oficio que ella tenía, que era costurera, pues le quedó chico, ¿no? Frente a los gastos que tenía que hacer con la enfermedad de su madre, operaciones y todo lo que le hicieron, ya no le alcanzaba. Y sintiéndose sola y abandonada por un par de hermanos que tenía, pero que se fueron ellos a vivir su vida independiente, se sentía pues sola. Tuvo que buscar trabajo y empezó a bailar y a cantar en un centro nocturno para ganarse la vida. Y allí es donde la conoce un hombre que se llama Paulino. Paulino la convenció de aceptar su protección. Ya saben, yo te protejo, estando conmigo no te va a faltar nada, etcétera, etcétera. Pero, pues sí, no le faltaba para pagar a su mamá, ¿no? Pero en lo que se había convertido como que no le agradaba. No le agradaba, no, su mamá no la había educado para eso, habían sido personas de bien y ella no se sentía a gusto con ser la amante de ese hombre nada más. La conciencia no la dejaba en paz, la conciencia le gritaba que esa situación no era para ella, pero no tenía alternativa. Cándida, su mamá en agonía, intuía los peligros en los que estaba su hija. Le recomendaba orar, le recomendaba servir a Dios, le recomendaba estar en el camino correcto. Y eso pues más hacía sentir mal a Julieta. Ella laceraba su conciencia al escuchar a su mamá decir todas esas cosas, ¿no? Se sentía tan agobiada que en realidad ya empezaba a rayar en la locura. Se empezaban a afectar cosas en su cerebro por la desesperación. Así la encuentran Calderaro y André cuando llegan al hospital, encuentran a madre e hija y platicando, charlando, llorando con las recomendaciones finales, ¿no? De una madre a su hija que ya presiente el final. Pero para eso están ellos ahí, para ayudar. Por la noche también llega Cipriana, va a llegar Cipriana y Cipriana va a empezar a hacer otro tipo de ayuda, ¿no? Así que comienzan, antes de que llegue Cipriana, ellos comienzan la ayuda fraternal. Primero analizan la situación de Julieta y hablamos de la situación emocional, pero ellos la analizan la cuestión física, biológica y cerebral, aparte de sus emociones, ¿no? Su estado de ánimo, sus pensamientos, sus preocupaciones, y nos muestran en una descripción maravillosa que hace André, que hace Calderaro, cómo es que físicamente se manifiesta en el cuerpo, en los órganos biológicos, en el cerebro, los pensamientos negativos, la energía negativa, todo el desánimo, que para nosotros a lo mejor es invisible, es decir, ay, sí estoy triste y sientes tristeza, pero no vemos esa energía, cómo funciona y cómo se mueve dentro de nuestro cerebro y cómo se pasa a los demás órganos, ¿no? Entonces, esta descripción que hacen es magnífica. Es decir, no es nada más, ay, sí, que quede algo al viento, ¿no? De, ay, pensamientos negativos que te afectan. Sí, pero ¿cómo? Nos dicen, sus pensamientos torturaban su cerebro.
Vibraciones pesadas caracterizadas por un color muy oscuro descendían de su frente, fijándose en el aparato respiratorio, fijándose en los pulmones. Se concentraban en la pleura, invadían los alvéolos y de ahí pasaban al corazón, influenciando la corriente sanguínea, momento en que la sustancia fluídica de las emisiones mentales se desvanecía absorbida por las arterias. Noté, sin embargo, que ese material proveniente de la mente perturbada, reflejándose en el cuerpo físico, era asimilado por la sangre, que a su vez lo restituía al cerebro físico, acumulándose en todas las zonas más próximas a la sustancia gris. Ahí nos dicen, ¿no?, el recorrido, las emisiones de pensamientos negativos se veían pasar de un lugar a otro, almacenarse en cierto lugar y dice, por último, eran absorbidos por la sangre. Me encanta, ¿no?, cuando hacen este tipo de descripciones porque nos lo dejan tan claro que siempre lo digo, es que no es magia, son procesos que se llevan a cabo dentro del cuerpo que no vemos, que no están al ojo del ser humano, pero ahí están. Entonces, después de ver el estado de Julieta, deciden ayudarle un poco, ¿no? Calderaro le da un pase, le retira algo de esa materia densa del cerebro, no toda porque dice, es que todo está dentro del plan divino, no le puedes quitar todo el malestar o todo el sufrimiento porque de él derivan las lecciones que todavía tiene que aprender y si tú se los quitas, le estás quitando la lección, las lecciones quedan nulas. ¿Qué va a aprender un niño, no? Si a la hora del castigo tú mejor no le das el castigo y está evadiendo las consecuencias de sus actos todo el tiempo. Se puedes ayudarle, pero no todo, no de momento, ¿no? Por eso dicen, ¿no?, que cuando uno se enferme, analices qué es lo que esta enfermedad te quiere enseñar, porque todo tiene una razón de ser, hasta la enfermedad. Los problemas, todos tienen una finalidad, vienen a enseñarnos algo. Si nosotros hacemos el análisis y encontramos qué es lo que nos quieren enseñar, ya estamos ayudando a la cura, ya estamos dándonos una ayudadita. Así como la que le dieron a esta chica, ¿no?, que le quitan algo de esa pesadez mental que traía y la dejan lista para la intervención de la noche, la que iba a dar Cipriana. Cuando por fin Cipriana aparece, hace que junten ahí en el hospital, en su forma espiritual, a todos los involucrados, o sea, a Cándida, que ya estaba ahí, que es la enfermita, a Julieta, la hija, y a Paulino, que es el novio de ella, ¿no? Entonces ahí le habla específicamente a Paulino, le habla con mucho amor ella, invitándolo a legalizar su unión con Julieta, a ser un hombre cabal, a decir, ¿para qué haces eso? Haz una familia, dale el lugar que se merece, ¿no? Y él se resiste un poco en sus pensamientos, porque pues Cipriana le lee el pensamiento, le da a entender que él merece una esposa mejor, que él sí se quiere casar, pero ¿por qué con esta mujer? Dice, esta mujer pues no, como si no valiera lo mismo, ¿no? Porque la encontró trabajando en un centro nocturno, es como decir, no, esta clase de mujer pues no es para el matrimonio. Y Cipriana le reprende, cariñosamente, pero le reprende. Le dice, pues, ¿cómo es que tú te consideras tan puro, no? O sea, ¿cómo la juzgas a ella y tú te consideras tan puro? Si en primer lugar fuiste tú el que le hizo esa propuesta a ella, fuiste tú el que se aprovechó de su necesidad para convertirla en tu amante. Tú la degradaste a ese punto. Ella solo estaba trabajando ahí porque tenía necesidad. Tenía necesidad de ganar dinero para curar a su mamá. Y tú te aprovechaste de esa necesidad. Ahora no puedes venir a decir que esta mujer no es digna simplemente porque hizo caso a tus propuestas, ¿no? Y sí, le dice una frase que en realidad me encantó. Le dice, ¿habrá vileza en el sol cuando sus rayos inciden en el pantano? Poniendo a la chica como el sol, era ese, pues sí, se tuvo que meter ahí, pero era con una noble finalidad, ayudar a su mamá. Dice, ¿es culpable el lirio de adornar un cadáver? Las circunstancias la pusieron ahí, pero ella es una buena persona, ¿no? Entonces sí, Paulino logra ser conmovido por las palabras de Cipriana, pero también por su apariencia, porque todos la confundían con la Virgen María. Todo el mundo que la viera decían, es que es lo que está en el concepto de las mentes, o sea, tú ves una figura de una mujer llena de luz, hermosa, un vestido bonito, celestial,
es la imagen, o sea, te ves la Virgen María, ¿no? Y él influenciado por eso, sí, madre mía, lo que tú quieras, yo voy a hacer. Y accede a casarse con la chica, así que todo queda arreglado ahí a nivel espiritual, que fíjense cómo constantemente nos repiten esto en la literatura espírita. Y las cosas se arreglan así a nivel espiritual, nos sacan los conflictos que tenemos con las personas, nos llegamos a acuerdo y luego ya eso se materializa acá en la vida física, pero se trabaja mucho en el espíritu. Ya por la mañana nos dicen que Cándida, la señora enferma, comienza su proceso de desencarnar, ya con los asuntos arreglados, ¿no? Entonces piden la presencia de la hija que llega acompañada por Paulino, y ambos llorando ahí, pues ya le prometen en el hecho de muerte que se van a casar, ¿no? Él dice, es que yo hoy, desde que amanecí hoy, desde que desperté, yo traigo fijo en la mente la idea de que me voy a casar con esta mujer por el trabajo espiritual que se hizo, ¿no? Entonces ya Cándida desencarna tranquila, con la promesa de que su hija pues no se va a quedar sola, ¿no? No se va a quedar desamparada, que eso era de alguna manera lo que la estaba deteniendo. En esa agonía ella la estaba deteniendo ese pendiente, ¿no? André y Calderaro entonces se trasladan a otro lugar para seguir con la labor, y en el camino van platicando sobre la existencia de muchos grupos. Hay muchos grupos de ayuda como ellos, que están atendiendo las necesidades del bienestar psíquico de las personas, tanto vivos en la tierra como de espíritus atorados en los umbrales. O sea, lo que estamos viviendo aquí, díganme si no, pues es de locura, ¿no? Entre las energías planetarias y entre todo lo que hacemos los seres humanos, sí es para que ya estuviéramos vueltos locos, pero saber que hay tantas y tantas espíritus acá trabajando en lo invisible, ¿no? Para ayudarnos a no caer ni a nosotros ni a los que están en los umbrales, porque esto es de locura. Nos hablan de esta importante labor de auxiliar a la humanidad a mantener ese equilibrio mental. Dice, es que sí está la ciencia con la medicina que les puede ayudar, está la filosofía que también te ayuda a comprender tu realidad, está la religión que debe auxiliarte también en la fuerza espiritual para enfrentar las cosas. Dice, y estas tres ramas deberían apoyarse, ciencia, filosofía y religión, pero muchas veces hasta se contraponen, ¿no? No ayudan mucho, no son suficientes, y el ser humano necesita un esclarecimiento mayor espiritual de fuerza para no dejarte abatir y llevar a los terrenos de la locura. Dice, el ser humano aquí en el sufrimiento, con sus propias malas inclinaciones, con la vivencia de los hechos perturbadores de sus vidas, con sus pasiones desenfrenadas, es que todo lo pone en riesgo de enloquecer. Y dice Calderaro, es que la locura suele ser el resultado de luchas muy largas del espíritu. Imagínate, es que tiene todo el sentido, ¿no? Tiene uno ciertas fuerzas espirituales para luchar contra ciertas cosas, para soportarlas, para sobrevivirlas. Pero cuando llegas al límite, cuando dices ya no hay más para dónde, es cuando se rompe algo. Siempre me han impactado las historias del Holocausto judío. Siempre en las películas, en los libros, en todas las historias que ves, la fuerza que tuvieron para soportar tanto con integridad, porque es un pueblo bastante apegado a Dios, en sus principios y en sus formas, a su forma de ver a Dios, y muy unidos familiarmente, o sea, con sus familias, son personas de mucha comunidad. Agarraron fuerza de eso para no caer en la locura. Qué ejemplos tan extraordinarios, ¿no? De fortaleza. Porque la espiritualidad te ayuda a eso. Una persona sin espiritualidad, pues sí se vuelve loca. Entonces, claro que nos da tranquilidad y nos da esperanza decir, bueno, no estamos solos, ¿verdad? Nos están ayudando a enfrentar todos nuestros problemas, a enfrentar tanta cosa que tenemos, tanta prueba que venimos a pasar aquí en este planeta de expiación y pruebas. Total que, bueno, platican de esto y así llegan a otra casa donde también ya llegaban a visitar a un niño para ofrecerle la ayuda. Un niño cuya encarnación resultaba muy, muy dolorosa. Así lo dispuso él desde antes de nacer, porque su vida aquí era un rescate
a muchas de las deudas que tenía del pasado. Estaba ahí enfermo, gritando de dolor, rodeado de enemigos espirituales. Y Calderaro le explica el caso a André. Le dice: es paralítico de nacimiento, primogénito de un matrimonio aparentemente feliz y cuenta con 8 años en la nueva existencia. No habla, no anda, no llega a sentarse y ve muy mal, no oye casi nada del plano humano. Sin embargo, psíquicamente tiene la vida de un sentenciado sensible, cumpliendo una severa pena, labrada realmente por él mismo. Hace casi 2 siglos decretó la muerte de muchos compatriotas en una insurrección civil. Se valió del desorden político-administrativo para vengarse de enemigos personales, sembrando odio y ruina. Vivió suplicios innombrables en los planos inferiores cuando desencarnó. Innumerables víctimas ya le perdonaron, pero muchas otras le siguieron obstinadamente durante largos años. El grupo, muy grande en otro tiempo, disminuyó poco a poco hasta que se redujo a los 2 últimos enemigos, hoy en proceso final de transformación. Con las duras luchas vividas en sombras y dantescas cavernas de sufrimiento, el desgraciado se dispuso para la etapa final de rescate. Vino a la presente reencarnación con el propósito de completar su curación, en cuyo proceso se encuentra hace muchos años. Ay, qué triste, ¿no? Cuando vemos en la historia estos grandes personajes salvajes que luego pasan por héroes, ¿no? En la historia, liberadores de las naciones, pero que fueron crueles verdugos. Algo así, ¿no? Nos dice de este personaje. No te imaginas todo lo que hay detrás de una historia así. Bueno, como espírita yo creo que ya sí, pero la mayoría de las personas no. Al ver a un niño de 8 años con todo este padecimiento, hay que tener la lectura correcta de lo que está pasando, y no cualquiera tiene una lectura correcta. La mayoría se van a blasfemar contra Dios, a preguntarle por qué, ¿no? Si eres un Dios de amor, me decía alguien, si es un Dios de amor, ¿por qué permite que los niños sufran? ¿Por qué permite que los niños nazcan mal? ¿Por qué permite esas cosas que consideran injusticias y que consideran que las haría un ser de maldad, no un Dios de amor? Y yo lo que les digo, bueno, es que la carne es nueva de ese niño, pero el espíritu no. El espíritu ya vivió. El espíritu trae consigo todo un equipaje de vivencias y no siempre son las más nobles, ¿sí? No siempre son. Entonces solo el espiritismo nos da estas explicaciones que comprendes. O sea, tú ves la criatura de 8 años sufrir ahí, dice, casi no ve, no oye nada de este plano, pero sí oye a los espíritus que están ahí. Dice, ya nada más quedan 2, de todos los que mató, de todos los cientos que mató, ya lo perdonaron, dice, nada más quedan 2. Entonces él planeó, en esta vida rescato todo. Me voy, no le hace, no veo, no oigo, no escucho, no tengo facultades mentales, no puedo moverme, no, nada. Dice, pero con eso me pongo a mano. Es duro, pero me encanta la doctrina espírita porque nos da esa perspectiva tan especial para comprender las cosas, ¿no? Entonces continúa ahí Calderaro con explicaciones, leyendo en la mente de André una opinión controversial, porque ay, André y Calderaro de repente opinan, pero es que son otros tiempos. Y incluso hay una nota al pie aquí en la obra que dice, recuerden que esta obra es de 1947, ¿sí? Hay cosas controversiales que, por ejemplo, ahora no se podrían escribir en un libro. Esto que pensó André ahí no se podría poner en un libro. Lo pusieron entonces porque pues es de aquella época, ¿no? Y André pensó, dijo, es que al ver al niño, él dijo que se parecía más a un simio que a un ser humano. Imagínense ustedes. Dice, ¿cómo puede ser eso posible si una de las leyes espirituales es que precisamente el espíritu no se degenera, no degrada, no regresa? Y ya Calderaro le explica, bueno, no es que haya regresado, este es debido a su forzada estancia en las partes primitivas del cerebro, a la que ha sido obligado a estar durante mucho tiempo por sus enemigos espirituales. Desde allá en el umbral, durante más de 100 años, lo obligaban a estar ahí, siempre pensando en venganza, odio, todo lo primitivo, dice. Entonces eso
repercute en su forma. Acuérdate, dice, todo bien o todo mal que hacemos se refleja en nuestra forma física. Así que él no es que haya retrocedido, es que no evolucionó. Y está afectado su perispíritu y afectada su forma física. Se sembró el mal y es lo que recoge ahora. Ay, no, esas lecciones que nos dan desde arriba, ¿no? Para llegar a estas circunstancias tan penosas, a estas expiaciones tan fuertes, de verdad que tuvieron que ser espíritus muy rebeldes. Y André también le pregunta, ¿no? Por los enemigos espirituales, dice, ¿y qué hay de ellos? ¿Estos qué va a pasar o qué? Y ya le informa Calderaro que ellos van a reencarnar como sus hermanos. Los dos que quedan ahí, que lo están atormentando, van a reencarnar como sus hermanos. Y de esa manera la justicia divina planea que se transforma todo ese odio en amor. Con ayuda de esta señora que va a ser su madre, que tiene mucho amor y que va a educar a los niños para cuidar a su hermanito enfermo, porque pues es lo que van a hacer, ¿no? En el futuro. Y me quedo pensando en el papel tan importante de las madres. No cabe duda, o sea, el papel importantísimo que tienen para guiar a los hijos con ciertas misiones, con ciertas cuestiones. Que tengan una madre amorosa, que sepa entregarse en la vida a las buenas obras, a Dios, al buen pensamiento y que encamine a sus hijos así. Va a lograr que estas almas se regeneren. Imagínense, después de tantos años atorados, qué bonito. Y están ahí platicando cuando de repente uno de estos enemigos espirituales con su dedo toca el cerebro del niño, le toca así la cabecita. Y dice André que se ve descender una sustancia negra, oscura, pegajosa que se va descendiendo ahí por el cerebro, una energía negativa que se absorbe inmediatamente. Y le dice Calderaro, pues mira, es lógico, ¿no? Dice, si el amor emite rayos de luz, el odio los lanza de tinieblas. Y entonces empieza ya a decir el camino que va tomando, el proceso que va tomando esa energía negativa. Dice, en los lóbulos frontales recibimos los estímulos del futuro, en la corteza recogemos las sugestiones del presente y en el sistema nervioso propiamente dicho observamos los recuerdos del pasado. Dice, nuestro pobre amigo está siendo bombardeado. Nada más con ponerle el dedo, ¿no? El influjo de estas energías. Qué terrible. Por eso es tan importante la oración. No sabemos cuántos enemigos espirituales tenemos, porque todos los tenemos del otro lado. No todos nuestros pensamientos son nuestros, son sugestiones. Estamos bajo el influjo de otras energías. Y a saber cómo nos afectan físicamente con enfermedades, con depresiones, con lo que tú quieras. Nos afecta, entonces hay que mantenernos en oración y vigilantes porque esto es realmente impactante. Y pobre niño estaba ahí bajo ataque permanente, con imágenes desagradables, con culpa. Era un verdadero tormento el que lo estaban sometiendo durante, ¿qué les gusta? Dicen que tenía 200 años así. Le habían estado aplicando estas energías sus enemigos espirituales miles de veces. ¿Cuántas veces le infundieron energía negativa? ¿Cuántas en los últimos 200 años? Le habían afectado tanto, dicen que ya su situación era crónica. Tenía un daño periespiritual crónico, afectado para no hablar, para no moverse, para no escuchar. Llama a Andrea esta enfermedad, que suena muy fuerte, pero dice, tiene idiocia. Así se llama la enfermedad. Es un IQ muy bajo, pocas capacidades motoras, poco entendimiento. Terrible. Ahora más que nunca cobran sentido unas palabras que siempre me dice mi esposo. Siempre él usa esta frase, me dice, no hay que hacer enemigos en el camino. Siempre me dice eso. Porque es preferible que ellos crean que te ganaron, que ellos crean que te vencieron, a enfrentarte a querer ganar batallas inútiles, que solo te acarrean enemigos. Porque son glorias temporales para la materia, pero grandes pesares para el espíritu. Son cadenas energéticas que te atan. Y si te amas,
No vas a encadenarte a nada. Entonces, déjalos libres, déjalos ir por tu propia libertad y por tu propio bien. Esto es ser un ser inteligente. Y así no das entrada a nada. No voy a crear nuevos enemigos. Es algo muy inteligente, es poner las miras más allá de la carne y del momento, es poner las miras en la evolución del espíritu. Esa inteligencia nos falta. Y Calderaro, bueno, sigue ahí con la clase mostrándole a Andrea hasta dónde había descendido la mente de este niño, dónde estaba estacionado en las conductas animales primitivas. Dice, está casi totalmente ausente de su ser. Dice, aquí poco tiene que hacer la medicina actual. Dice, la verdad, no podrían hacer nada, porque la locura y muchas enfermedades mentales tienen su origen en el espíritu. Y empieza a hablar de los tratamientos que usaba la medicina, ¿no? En el 47 volvemos a recordar, ¿no? De los electrochoques, habla de la aplicación de la insulina para ocasionar choques hipoglicémicos. Entonces, esos son un intento de reiniciar la conciencia del paciente. Dice, porque aunque primitivamente se entendía la locura como eso, como la ausencia de la conciencia del ser, dice, ahora le llamamos esa conciencia espíritu. Dice, pero lo entienden así. Entonces, con estos tratamientos trataban de reiniciar, como de apagar y reiniciar, ¿no? Un shock fuerte para que los reiniciara. Dice, como también más antiguamente llevaban a los dementes a pozos llenos de serpientes. Dice, a ver si con el shock, ¡pum!, de repente los hacían volver el espíritu al cuerpo. Ay, yo siento escalofríos al leer esto, o sea, me da... Siempre, yo creo que en alguna vida estuve en algún manicomio, porque los manicomios locos, dementes, todas estas circunstancias, electrochoques, todo eso me da como escalofríos, no sé. Este ser, dice Calderaro, el niño, dice, está en un eclipse total de su mente. Dice, las reencarnaciones que ha tenido así penosas, pues solamente es lo único que le van a ayudar a ir sanando su perispíritu. No hay nada que la medicina pueda hacer por él, solo la reencarnación sucesiva va a ir sanando el perispíritu. Es cuestión de tiempo, es cuestión de vidas. Porque nuestra mente, dice, es un almacén de fuerzas vivas. Y la alteramos, ¿no?, con nuestra conducta. Bueno, están ahí, en eso llega la mamá del niño, dice, jovencito, unos 30 años, toma a la criatura en brazos, dice, el niño deja de llorar al sentir el cariño de su mamá. Ella, dice, empieza a rezar, a orar, se baña en lágrimas, suplicando a Dios, ¿no?, con las preguntas que yo creo que toda madre haría, ¿no? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no curas a mi hijito? ¿Por qué dejas que nazcan niños así? Y dice André, la señora, pues por el amor que estaba emitiendo se llenó de luz, ¿no? Pero todavía Calderaro le dio energía en su cabecita para tranquilizarlo. Y le dijo, André, háblale tú, dile cosas bonitas, esclarécele al oído, ¿no? Así como lo hacen los buenos amigos espirituales. Aunque no los escuchemos, ellos nos hablan para influirnos, para tranquilizarnos. Y le dice Andrés, no, yo no me atrevo, yo todavía no estoy en posibilidades de ayudar así, de esclarecer con amor. Yo aquí soy solo un visitante, solo soy un aprendiz, hazlo tú. Y pues ya Calderaro empezó a hablarle, a sugerirle cosas bonitas y así como vimos el efecto de las energías densas en un cerebro, bueno, ahora también describen el efecto de las energías limpias y sutiles, ¿no? Calderaro empezó a hablarle y empezó a descender esta claridad que abarcaba todo el cerebro, dice que bajaba hasta el tórax, para luego también unirse al niño que tenía ahí entre sus brazos, ¿no? Dice, y la madre se calmó. Y sí, dice André, empezó a emitir lágrimas diferentes. Han oído ustedes hablar, ¿no?, de las diferencias entre las lágrimas de dolor, las de esperanza, las de amor. Pues esta composición de sus lágrimas eran ya diferentes, ya no eran las del desespero, eran las del amor. Dice, porque ella estaba sublimando su pensamiento, se centró en su amor de madre, en que ella iba a acompañar a su hijo por siempre, que no importara así como estuviera, que ella agradecía que Dios se lo hubiera mandado, que ella lo iba a cuidar y todo eso, ese lazo, esa potencia de ese amor entregado fue lo que la fue elevando en vibración, al punto que ella estaba toda cubierta en luz, ¿no? Y decía, pues sí, Dios sabe por qué hace las cosas.
yo voy a amar a mi hijo así. Y se era una luz tan grande que empezó a tocar también a los enemigos del niño que estaban ahí presentes, que de momento también se sintieron un poco conmovidos por la que iba a ser próximamente su mamá. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y ahí hace también una breve argumentación Calderaro sobre cómo los médicos terrestres verían este caso y lo que dirían. Ya se imaginan, ¿no? No, pues es que en casos así es una crueldad tener a una persona viviendo así. Es mejor pues la muerte asistida para el niño, cómo dejarlo vivir así, qué crueldad. Porque no ven más allá de lo que la misericordia divina logra con casos así. Dice, por un lado, la renuncia y el sacrificio de la madre, abnegada y entregada a cuidar a su criatura. Su amor va a permitir, va a lograr que el espíritu de este niño cumpla su expiación, que logre abandonar ese pasado tormentoso, que logre su redención, porque va a ayudar también a los otros dos espíritus, ¿no? A que esos tres se armonicen de nuevo con su sacrificio y su entrega de amor maternal. Y si todos esos logros sublimes escapan a la visión del hombre materialista, que solo cuestiona por qué Dios es tan injusto, por qué me hace esto, por qué permite que un niño nazca en esas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les digo, el espiritismo nos da grandes explicaciones, grandes lecciones y nos deja ahí la pauta para fuertes reflexiones. Otro caso que visitan esa noche es la casa del pequeño Marcelo. Marcelo es un chico de 14 años que sufría convulsiones epilépticas y que al llegar vieron que estaba orando con su papá y con su mamá, que también eran espíritas. Y Calderaro le explica a André que Marcelo dice, bueno, él ya es un caso un poco más avanzado, está más en recuperación, se también procede de un pasado complicado en los umbrales con sus enemigos espirituales, dice, pero ahorita está en plena regeneración. Y su despertar de conciencia, su acercamiento a la espiritualidad le había ayudado a recuperarse. Y ya estaba ya en el camino de la recuperación, todavía no estaba sano del todo, ¿no? Pero ahí iba. Y terminan las oraciones, terminan de leer, que por cierto en cierto momento nos dicen lo conveniente que es que uno practique la oración en un horario establecido, fijo. Eso ayuda, como no tienes idea, a que los amigos espirituales vengan y te visiten. Vengan y estén aquí, te ayuden, porque ellos también tienen sus actividades, pero si saben, por ejemplo, es que lee el Evangelio los sábados en la noche. Los sábados a las 8 de la noche, entonces apunto en mi agenda, sábado a las 8 de la noche, y vas a tenerlos ahí todo el tiempo, es más fácil. Entonces dice, los beneficios de la oración programada, que ellos te meten en su itinerario y te van a estar visitando. Un buen tip. Bueno, pues estaba la familia de Marcelo orando y se terminaron de orar. Marcelo se despide, se va a dormir, se acuesta, dice, e inmediatamente sale del cuerpo. Sale, los ve y los saluda así como si nada, sin ninguna sorpresa. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida en nuestro hogar? O sea, así, tranquilamente. Dice Andrés, sentí una simpatía por él, un algo de te conozco, un algo que le llamaba Andrés. Y dice, muy jovial el niño. Y estaba platicando con nosotros, dice, cuando de repente llegan dos de sus enemigos, dos sombras, los que pasan por ahí. Dice, no, pues la cara de Marcelo, ¿no? O sea, se apavoró, perdió la compostura, dice, y asustado, regresó, pero inmediatamente al cuerpo. O sea, no hubo chance ni de decirle nada. Regresó inmediatamente al cuerpo. Sí, y en cuanto regresó el cuerpo empezó a convulsionar. Y André decía, pero ¿cómo si estaba también con nosotros platicando? Era una atmósfera saludable, estamos nosotros aquí, ¿cómo puede ser que le afecten estas energías? Dice, pues es que ya es una condición también crónica de su cerebro. Dice, entonces él al ver a los enemigos antiguos le detonan esas circunstancias, él todavía está en recuperación, ha avanzado mucho, pero todavía no. Y pues ahí estaba el chico, ay no. Le dice Calderaro, es que mira, también dice, si el mal necesita tiempo para fijarse en el alma, en el cerebro, en el cuerpo, es obvio que la recuperación, el bien, tampoco puede ser instantáneo.
requiere su tiempo, su compromiso, su voluntad, su trabajo, o sea, y siempre lo he dicho, edificar es más tardado y es más difícil que destruir. Para destruir, para hacer el mal, mira, en 2 segundos, pero para reconstruir y para edificar es un trabajo, es un proceso bien lento. Y es lo que dice Calderaro, dice, eso ocurre también con la enfermedad y la salud, con el desvío y el restablecimiento del equilibrio, llevan su tiempo. Dice, y este chico pues todavía le falta, ¿no? Entonces ya Calderaro va, le da un pase de energía saludable al chico, se tranquiliza, lo deja dormir un ratito porque dice André que se veía algo muy, pues no muy bonito. Imagínense ustedes, se veía convulsionar a los dos, dice, porque el cuerpo no estaba perfectamente acoplado, el espíritu no estaba perfectamente acoplado, el periespíritu al cuerpo. Entonces se veía convulsionar a los dos. Estaba el cuerpo en cama y encima se veía que no encajaba bien el periespíritu y estaban convulsionando los dos. Imagínense el show, no. Qué cosa. Y le dice Calderaro, eso es porque la epilepsia, dice, la mayoría de los casos es de origen espiritual. Está en el periespíritu, por la vivencia y las cosas que ha pasado el ser. Son desórdenes del periespíritu dañado por las leyes de causa y efecto, obviamente. Y eso pues la ciencia ahorita todavía no la alcanza a ver, ¿no? De rato ya Marcelo, el chico, se despierta, se levantó y se incorpora otra vez con ellos y dice, ay, fui débil, ¿verdad? Otra vez volví a caer. Y a Calderaro, realmente muy cariñoso, muy comprensivo, le dice, ay, aún estás en tratamiento, no te preocupes. El pájaro de alas débiles no puede abusar del vuelo. Cuánta razón, ¿no? Cuánta razón. El pájaro de alas débiles no puede abusar del vuelo. Impresionante la ayuda, el esclarecimiento. La verdad, yo estoy muy lejos de comprender todo lo que expone esta obra por los términos médicos, psicológicos, que me quedan muy lejos de comprender. Pero lo que alcanzo a comprender sí que me maravilla. Sí que me maravilla, es impactante, ¿no? Cómo las energías impactan a nuestro cerebro, a nuestra salud mental. Qué cosas. Yo creo que, bueno, ha sido mucho el aprendizaje el día de hoy. Vamos a dejarlo por aquí para que nos queden ahí las reflexiones. Ya seguiremos aprendiendo más de las narraciones de André Luis en esta interesante, muy interesante y compleja obra en el mundo mayor. Así que muchas gracias por su compañía y nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.